Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El Instituto Nacional Electoral emitió este miércoles los lineamientos para regular los procesos internos en Morena y el Frente Amplio por México. Quienes participen en estas contiendas no podrán gastar más de 34 millones de pesos y el INE podrá retirar propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral. Morena criticó que no hayan exigido la renuncia de contendientes de otros partidos a sus cargos, mientras que la oposición señaló que las reglas son una solución para prevenir la precampaña. ¿Realmente es así? Los ingresos en los hogares mexicanos aumentaron en 4.6% en promedio desde 2018. Esto según cifras publicadas por el INEGI este miércoles. Sin embargo, la desigualdad persiste. El instituto registró brechas en función del género, la escolaridad y la geografía, entre otros. Organizaciones advirtieron la necesidad de una reforma fiscal progresiva ante estos resultados. ¿Es necesaria para mejorar las condiciones de la ciudadanía? Y este jueves el presidente López Obrador aseguró que no intervendrá en el proceso de selección del siguiente rector o rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Esto en vísperas de que termine el periodo del rector Enrique Graue. Personas académicas y estudiantes han criticado el proceso para seleccionar a la rectoría, pues lo califican como antidemocrático. Vamos a analizar si es así. Estos son los temas que vamos a discutir hoy. Acompáñanos, no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Este miércoles el INE emitió los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos que realizan tanto Morena como el Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI y PRD. Según las disposiciones aprobadas, las aportaciones por parte de militantes y simpatizantes no podrán superar los 537,041 pesos por persona. Para las y los aspirantes, el límite individual será de 2,148,000 pesos. Veamos en contexto. Este miércoles, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos que realizan Morena y el Frente Amplio por México, integrado por el PAN, PRI y PRD. Esto al acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el pasado 19 de julio obligó al INE a emitir reglas para garantizar equidad, imparcialidad y legalidad de cara al proceso electoral 2023-2024. Según los lineamientos, las y los aspirantes no podrán gastar más de 34,376,000 pesos por persona durante el proceso. 4 consejeros y consejeras electorales consideraron que este tope es excesivo, pero no alcanzaron la mayoría para modificarlo. El periodo sujeto a fiscalización inicia con la convocatoria del proceso de cada partido y concluye con la publicación de los resultados en septiembre próximo. En caso de que alguna persona aspirante omita la presentación de ingresos y gastos a su partido, se le impondrá una sanción que irá desde una multa económica hasta la pérdida del derecho a ser registrada como candidata. El próximo 2 de octubre, los partidos políticos deberán presentar ante el INE un informe sobre los ingresos y gastos de la organización y desarrollo de sus procesos. Además, los lineamientos prohíben que personas funcionarias realicen manifestaciones a favor o en contra de algún aspirante y se faculta al INE para ordenar el retiro de toda propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral, incluidos espectaculares y pinta de bardas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló este miércoles que su partido está en desacuerdo con que no se exija la renuncia a cargos de elección popular a quienes participarán en los procesos, pues afirmó que se corre el riesgo de desvío de recursos. Legisladores del PAN señalaron que los lineamientos son una solución jurídica que prohíbe los actos de precampaña ante los excesos y abusos de aspirantes de Morena. Punto y contrapunto. Primer tema y para debatir hoy nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, un gusto estar aquí con mis compañeros, compañeras y compañeres. Bienvenida. También nos acompaña hoy Adriana Pineda, analista. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, gracias, Mariana. A todos ustedes por estar aquí. Qué bueno que estés de vuelta en Punto y Contrapunto. Y como cada martes y jueves, Carlos Mendoza, militante fundador de Morena. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, buenas noches. Un gusto estar en la mesa con todas ustedes ahora. Bienvenido. Hoy en la mesa eres el único hombre, pero en la distancia nos acompaña también Luis Fernández, analista y activista. ¿Cómo estás, querido Luis? Muy bien, Mariana, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todos por allá. Bienvenido en la distancia. Pues arranquemos el debate de este jueves, porque vaya que se han puesto, pues estas semanas se han ido calentando los ánimos en materia electoral, ahora con ya finalmente los lineamientos que tantos esperaban por parte del Instituto Nacional Electoral. Carlos, ha habido todo un debate entre que si los lineamientos por sí mismos ya están violando la ley electoral, porque hubo incluso una discusión entre las personas consejeras del INE de si estos tiempos son inéditos o no, y si por lo tanto el árbitro tiene que acomodarse a los tiempos o más bien hacer valer la ley. Sí, había
para quienes nos hemos dedicado algún tiempo a la cuestión electoral, hay un dicho que me gusta mucho a mí, contrario a otras ramas del derecho, que dice que en electoral lo que no está permitido debe ser regulado. Y así ha pasado, no solo en este proceso, sino en muchos otros. Creo que el establecimiento de lineamientos claros, es decir, que puedan seguir todos los partidos, en este caso pues ya las coaliciones o lo que serán las coaliciones en el 2024 ahora cuenten con mecanismos tanto de fiscalización como de equidad en la contienda de los procesos internos de los partidos, me parece que es un avance sustancial. Y esto lo digo por dos razones, ¿no? La primera de ellas es porque se reconoce, y eso es un triunfo del movimiento de Morena, que se reconoce que la vida orgánica de los partidos puede tener procesos internos para el fortalecimiento de los liderazgos sin que necesariamente sean quienes al final aspiren a ser precandidatas, precandidatos. Parece medio enredado, pero es un triunfo en general porque eso implica la posibilidad para los partidos, para los frentes, para las coaliciones, que haya un proceso de desarrollo de cuadros políticos que digamos, no es lo natural en el sistema de partidos, para que haya un proceso ordenado, fiscalizado, de recorrido con la militancia y que en algún momento podrían o no entrar a los procesos de precandidaturas. Es decir, si el Frente por México, por ejemplo, al final decide de manera previa que no va a haber precampaña, que el método de selección previo definirá al precandidato o la precandidata, ya hubo un proceso de análisis previo, de discusión, de avance, etcétera. Lo segundo que me parece interesante es el resolutivo de equidad en la contienda, porque muchas veces se acusaba a Morena justamente, ¿no?, de violar la equidad, cuando la resolución es muy clara en términos de que funcionarios públicos no pueden participar, es decir, podrían participar de los eventos en días no hábiles, no laborales, y que si participan no podrían ser el centro de la realización de esos eventos. Lo cual implica de facto pues que tendrían que renunciar de entrada la senadora Xóchitl Gálvez y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Yo creo que esta resolución en realidad a quien afecta es a él, porque en términos de los cargos presentes, quien tiene pues una mayor responsabilidad y además pocas aspiraciones a otra cosa, pues es justamente Santiago Krill, ¿no? No sé si valdría la pena que él renunciara a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya dijo que no, puso sus condiciones, ¿no? Ah, bueno, pues peor tantito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo rescato de este proceso. A ver, sí, Veloz, hubo ya un pronunciamiento del dirigente nacional de Morena en este sentido de que están exigiendo que también renuncien ahora los de la oposición a sus cargos públicos, y más allá de esto también el tema de la fiscalización y del dinero que siempre desde luego está presente en esta conversación. El INE ha dicho, este nuevo INE, hay que hablar también de eso, o sea, el INE previo dirigido por Lorenzo Córdoba tuvo una actitud un poquito más dura en este sentido con muchas veces en los procesos electorales pasados el tema de las precampañas. En este caso el INE nuevo, o bueno, con los nuevos consejeros electorales, está hablando un poco sobre el diálogo y está, digamos, tratando de hablar con todas las fuerzas políticas. ¿Consideras esto como un acierto? Hay quienes están criticando esto también. Yo no creo que sea un INE nuevo y desde luego creo que lo que ha cambiado nueva ahora es algunos espacios, ¿no? Hay otras personas que vienen la del INE anterior, del INE. pero creo que más bien responde a la forma en la que han utilizado estos espacios para dialogar y para salvaguardar el proceso de esta elección, mucho menos con un ánimo de protagonismo como lo vimos en el pasado. Me queda claro que hoy no hay un Lorenzo Córdoba que esté intentando que todo gire alrededor de él, y eso ha permitido que haya más diálogo por parte de los partidos. Yo coincido en que la parte más afectada de esto que se pronunció el INE, que además está haciendo lo propio porque fue lo que el tribunal le pidió, regular y fiscalizar, afecta más a la oposición hasta este momento porque no tiene muy claro, uno, si tienen que renunciar los que aspiran o las que aspiran a esta candidatura, y tampoco porque ha fijado un tope de gasto de campaña y de dónde procede el dinero de estas campañas. Me llama la atención que lo que mencionaba el INE era que este tope de 34 millones de pesos, 34 y algo, venía de aportes del partido y también de militantes o simpatizantes, lo que es muchísimo más difícil fiscalizar, y creo que eso también le corresponde a la oposición, que además está integrada por distintos partidos y por ciertas organizaciones que no termino de entender tampoco cuáles son, y hace evidente que hay un desaseo por parte de la oposición para poner las reglas claras, y el INE hace un pronunciamiento sobre eso. Eso por un lado. Y el otro es lo que decía Santiago Krill, que me llamaba mucho la atención porque leía
que una de sus condiciones era, bueno, yo voy a hacer o acatar lo que dice el INE en términos de dejar el espacio que ocupo en este momento o este cargo, solamente si junto las firmas correspondientes. Si no las junto, pues bueno, me quedo aquí. Y yo creo que eso quiere decir no solamente que está violando la ley electoral o la interpretación que le puedan dar a esta, sino lo que acaba de decir el INE. Y es muy claro que esta postura de defender al INE se estira hasta que, el INE no dijo que les puede... No, pero hace un llamamiento a que si eres funcionario público, como decía Carlos hasta hace un rato, pues no podías participar en estos eventos. Va de la mano con las otras decisiones que han ido tomando en estas semanas, como no tener eventos al aire libre, tener eventos solamente en los espacios del partido. Pero ojo, justo en ese tema creo que el lenguaje que está utilizando el INE es un poquito ambiguo o muy ambiguo, porque justo en el tema de los eventos de partidos, en especial el de Morena y las giras de las llamadas corcholatas, habla sobre preferiblemente, ¿no? Entonces, preferiblemente, pero si no lo prefiero, entonces sí lo puedo hacer. Es decir, creo que también ahí hay un tema de ambigüedad. Pero sí es, y lo decía el contexto hace un rato, y creo que esa es la parte fundamental donde hay que interpretar también lo que dice el INE, y es quienes no estén registrando sus gastos de manera adecuada y transparente pueden perder la oportunidad de ocupar ese espacio de aspirar. Eso sí te puede tumbar una candidatura, y lo hemos dicho en este espacio. Por mucho que existan las otras reglas que son ambiguas y que tardan mucho en digamos, descifrarse, no registrar tus gastos sí te puede tumbar una candidatura, y creo que el INE está siendo muy específico en eso. ¿Tendrá la capacidad del INE para fiscalizar la magnitud de lo que se está viviendo en este momento? Yo creo que para empezar deberíamos no estar hablando de este tema porque son pre-campañas. Esto de que no nada más es un líder del frente, que es un líder también del movimiento de la Cuarta Transformación, son pre-campañas, sino quien sea el líder del movimiento del frente o de la Cuarta Transformación, que no se pueda candidatear y que idealmente se dedique a hacer un esfuerzo ideológico, como es lo que dicen ellos, que es el proyecto que tenemos, ¿no? Eso sí me gusta ponerlo desde un inicio, porque no deberíamos estar discutiendo esto, porque no son tiempos de pre-campaña, no son tiempos que han hecho sus marometas para lograrlo, lo hemos discutido incluso mucho en el space legislativo. Ya hasta convencieron al INE y al tribunal. Exacto, convencieron al INE, lo hemos platicado mucho con Ernesto Guerra y Juan Ortiz, les mando un saludo, pero no estamos en tiempo para debatir esto, por eso no tenemos tampoco una regulación real con respecto a esto. La sesión del día de ayer duró muchísimo y me llama mucho la atención que empiezan a decir con la fiscalización, cuando fue Eurípides el primero en decir que pues deberíamos de ablandar los lineamientos para que se pueda fiscalizar en temas de publicidad, en temas de los amblitos. Entonces, bueno, pues ahí lo quedamos, pero también esta parte de cuadros. ¿Qué cuadros políticos estamos debatiendo si son los liderazgos que están? No estamos generando cuadros políticos como tal de la militancia. A mí me gustaría ver en todos los partidos una escuadra de cuadros que genuinamente fuera competitiva, pero esto de la competencia de precorcholatas y pre-Frente Amplio no genera nada de cuadros políticos, porque ni siquiera tienen claro el debate dentro del partido, porque ni siquiera lo pueden hacer porque estamos fuera de tiempos. No podemos hablar de propuestas porque estamos fuera de tiempos. En cuanto a eventos partidistas, a mí me tocó trabajar muchísimos años dentro del PRI y ninguno de los eventos partidistas, incluso siendo gobierno, estarían en una mesa de debate como el día de hoy, porque no era competencia de una discusión nacional, sino partidista, que es lo que dices, Mariana, con los eventos que hice preferentemente en pues, lugares como comités municipales, comités estatales, y que se refiere ahí, pero no tenemos eso con las corcholatas ni tampoco con el Frente Amplio. O sea, ambos están haciendo eventos de proselitismo. A mí me tocó ver a Marcelo en Tlalpan, posteriormente la semana pasada estuvo Silvano Aureoles. Entonces, esos no son lugares de competencia en los cuales podamos hablar de defensa de derechos partidistas, porque por ahí no va. Y bueno, me gustaría decir que el INE pues sí ha cambiado, y esta parte de diálogo, a lo mejor sí ya no tenemos el tema de protagonismo de Lorenzo Córdoba, pero pues tuvieron periodistas encerrados, ¿no? Y una privación de la prensa acercándose a los gobernadores. Incluso hoy Dani Rabel, también Carla Humphrey, que pues se supone que es un poquito más aliada a Morena, pidieron en una carta que se explicara qué pasó con la prensa, por qué en este encuentro con los gobernadores se puso en esta situación. Entonces, yo no veo un INE que esté abierto al diálogo, que esté abierto al periodismo, como dicen. Sí, rescato mucho esto de que ya no hay el tema de Lorenzo Córdoba con el parte de liderazgo, pero pues tampoco, y rápido, Santiago Krill. Yo aquí con Santiago Krill rapidísimo,
sí creo que debería renunciar a la presidencia de la mesa directiva, porque la mesa directiva es un puesto institucional. En este momento, como presidente, representa a toda la Cámara y a todos los partidos políticos. A diferencia de los otros, como Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, son legisladoras de un partido, pero no están enfrentando un cargo institucional. Esta parte, como dice Estefanía, de voy a renunciar si las firmas me favorecen, para nada. Hay un caso como el de Dulce María Sauri. Dulce María Sauri no se religió porque dijo, soy presidenta de la mesa directiva, en este momento yo no puedo hacer campaña porque tengo que llevar la institucionalidad y este partidismo. A ver, sí, y ojo, qué bueno que tocas ese tema, la alerta que causó Luis, el tema de los periodistas que no pudieron acceder precisamente a esta reunión, que estuvieron encerrados literalmente en una sala de prensa del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves tú todo lo que está pasando? Ya también ni hablemos de los grandes espectaculares, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en otros estados del país, y de las bardas, porque pues ahora dice el INE, con toda la capacidad vamos a poder fiscalizar, pero ¿realmente vamos a ver que esto esté sucediendo? Bien, Mariana, muchas gracias. Yo concuerdo mucho con lo que acaba de plantear Adriana y creo que lo más importante es que todos entendamos, todas las personas que nos ven sepamos que ya estamos en la campaña presidencial. No podemos quitarnos ni podemos negar esa realidad. Al estar ya en una campaña presidencial y no estar regulado o estar yendo en contra de las leyes electorales actuales, los actores institucionales y no institucionales están jugando como pueden con lo que tienen, ¿no? Es decir, ya arrancó el juego, ya arrancó la contienda, estamos en un proceso interno de primarias que no estaban reguladas con antelación. Yo sí creo que el Tribunal Electoral tuvo que haber puesto un freno de mano, ¿no? Que no lo lograron en la decisión del tribunal, con una minoría, con esta propuesta que presentó Yanino Talora de frenar estos procesos anticipados de campaña. Y lo que vemos es que los actores institucionales se adecúan, ¿no? El INE al principio, a través de la comisión de quejas, dijo, aquí no está pasando nada, que sigan jugando, impugnan esa decisión y acaban el tribunal, ¿no? Y el Tribunal Electoral habilita. Eso significa que hoy, sabiendo que estamos en el proceso presidencial, quieren empezar como a hacer parches, ¿no? A parchar con esta regulación o con esta fiscalización. No quiero decir que no sea importante, porque siempre va a ser importante que sepamos de dónde está viniendo la lana para pagar los espectaculares, las bardas, los eventos, la infraestructura y la logística en torno a los eventos. Son muchos recursos invertidos en eso. Y también es importante que no nos tapemos los ojos y sepamos que sí son actores institucionales, que sí son actores de los partidos políticos, representantes públicos, quienes están cubriendo todos estos gastos en cada uno de los territorios en donde están haciendo campañas. Lo único que hicieron ahora fue habilitar al INE para que a través de sus distintos funcionarios puedan empezar la contabilización, ¿no? Bien. Ya lo decía Estefanía Veloz y también coincido con ella. Esto va a ser un argumento para que el INE pueda inhabilitar o pueda sancionar o pueda empezar a entrar a ese juego, de decir, tú incumpliste con tu informe y por tanto viene una sanción, ¿no? Y eso creo que es riesgoso porque va a venir una discrecionalidad del INE que no debería de tener en estos momentos. Ahora, si estamos en estas dinámicas del juego, lo que sí creo es que se tienen que poner y tenemos que empezar a pensar en las reglas electorales para futuro y pensar en una observación, en una vigilancia más allá de las autoridades electorales, que hoy ya perdieron credibilidad, más allá de los partidos políticos, y creo que desde sociedad civil sí tenemos que organizarnos y articular para que al menos esta vigilancia y esta observación sea potente, de forma que todos los partidos políticos sepan que ante estos actos anticipados de campaña va a haber personas vigilándoles, ¿no? Y al menos que esos insumos puedan servir eventualmente al INE o eventualmente al tribunal para la toma de decisiones. Bien, a ver, Veloz, ¿querías reaccionar a esto brevemente? Yo nada más quería especificar que creo que el INE y sus órganos internos y el tribunal están encargados de interpretar las leyes electorales, y si decimos que el INE está fallando en esa interpretación el tribunal, pues creo que nos estamos metiendo en un terreno peligroso, porque había sido la oposición la que decía que el INE se defendía, y entonces ahora me parece complicado. Luego, en el último comunicado de prensa del INE ya le llamó a esto procesos políticos. Ya no hay un margen para decir que esta es una campaña anticipada. Eso es lo que dijo el INE. Yo de verdad estoy un poco confundida, porque no sé si entonces ya no vale lo que diga el tribunal, ya no vale lo que diga el INE, sino lo que digan algunos sectores de la oposición respecto a si esto es una campaña anticipada o no, o realmente no nos importa lo que haya la resolución del tribunal ni del INE.
No, y eso es creo que justo el meollo de toda la conversación, el cómo se le está denominando a estos tiempos, que efectivamente... Pero ya se les denominó a ver, no se habían visto por el tamaño que viene de la elección federal del próximo año, por lo que estamos viendo en cuanto a la organización de los distintos partidos en esta especie de... Pues no especie, son precampañas y creo, bueno, las precampañas adelantadas siempre han existido, pero no de la manera en la que las estamos viendo hoy. Son el tema es que el INE, efectivamente, y tanto el tribunal como el INE, ya lo llamaron como proceso político. Y más allá de que se está violando o no, o están emitiendo lineamientos, porque lo que sí está diciendo el INE es, esto no entra en el periodo, y la consejera Claudia Zavala lo dijo incluso en varios medios, esto no entra en el periodo de precampaña, ojo. Entonces son lineamientos que están definiendo acorde a los tiempos preelectorales, y que ahí de entrada yo, si no estoy de acuerdo, el INE ya les está concediendo de alguna manera pues que esto se haga en alguna especie de legitimidad. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo es que tiene que haber un tema para regularlos, más allá de que ya están sucediendo en la práctica. Entonces, pues no sé qué vamos a ver en este sentido. A ver, Luis, ¿querías decir algo? Sí, solamente que subrayar, estamos en un sistema paralegal. Nadie dice que no sean las autoridades electorales quienes interpreten la Constitución o las distintas leyes electorales. Pero eso no quita que la Constitución y las leyes electorales digan que las precampañas presidenciales empiezan la tercera semana de noviembre. Y eso implica que al reconocer estos lineamientos para procesos prepresidenciales, estén reconociendo un sistema paralegal que no estaba regulado en ningún lado. Y eso inicia la interpretación, pero eso no quita que estuvieron fuera de la ley desde el inicio. Híjole, me parece importante que la ciudadanía lo reconozca. Este sería un gran tema para un análisis de derecho, me parece también, en cómo está el INE ya validando de facto un tema que se supone que en la ley no está previsto. Pero además para eso existe la interpretación, si no, no existían tantos consejeros. Tiene que ver con el criterio de las personas que están ahí para interpretar. Tampoco. Sin embargo, la ciudadanía, y su autonomía, ya estamos hartos desde la pre-campaña. Yo no quiero pensar cuando ya empecemos en septiembre. Estas son las campañas. Puede ser un sector de la ciudadanía, bueno, yo no hablaría por vamos a ver qué pasa, le vamos a dar seguimiento desde luego a lo que ocurra en este espacio. Vamos a una pausa. La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, publicada por el INEGI, revela que a pesar del aumento del ingreso, persiste la desigualdad económica y las mujeres siguen ganando menos que los hombres. ¿Qué opina la mesa? Volvemos a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. Este miércoles el INEGI publicó los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2022, que reveló un aumento del 4.6% del ingreso de los hogares con respecto a 2018. Mostró desigualdades en la percepción de ingresos por género, escolaridad, etnia o discapacidad. Veamos en contexto. En 2022, los hogares en México percibieron en promedio un ingreso de 21,231 pesos al mes, 4.6% más que en 2018. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, publicada este miércoles por el INEGI. Según el instituto, los hogares con ingresos más bajos registraron un aumento en su ingreso trimestral de casi 20% comparado con 2018, mientras que los más ricos reportaron una disminución del 2%. Sin embargo, los hogares con ingresos más bajos percibieron 15 veces menos que los más altos. Respecto a la brecha de género, las mujeres recibieron en promedio 35% menos que los hombres, mientras que las mujeres indígenas ganaron 52% menos que los hombres en general. Con relación al nivel de escolaridad, las personas que estudiaron un posgrado recibieron casi 7 veces más ingresos al trimestre que aquellas que estudiaron hasta la primaria. Por otro lado, las personas con discapacidad ganaron en promedio 8,500 pesos trimestrales menos que aquellas sin discapacidad. La encuesta reveló que los ingresos que provienen de programas sociales se duplicaron con respecto a 2018. Sin embargo, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad concluyó que entre 2016 y 2022 aumentó la cobertura de programas gubernamentales para los hogares más ricos y disminuyó para los más pobres. Ante estas brechas, INDECIG destacó la necesidad de una reforma fiscal progresiva en el país que permita la ampliación en la cobertura de programas sociales y la implementación de un sistema de protección social universal. Esta mañana el presidente López Obrador celebró los resultados de la encuesta, pues aseguró que es una muestra de que se ha reducido la pobreza durante su gobierno y han mejorado los ingresos del país. Punto y contrapunto. Segundo bloque veloz, pues buenas noticias respecto al aumento del ingreso promedio en los hogares de nuestro país. Sin embargo, esto que ya ponía
Muy bien en contexto la nota sobre las distintas brechas que todavía lamentablemente persisten respecto al ingreso en los hogares. Muy bien en la nota porque además es un tema complejo de entender y además tiene demasiada información y se recolecta por periodo de 2 años. Aquí en esta mesa hablamos hace un tiempo sobre la pobreza laboral y la disminución y yo decía que esto daba un indicador de que en la próxima, los resultados del INEGI que íbamos a tener en esta encuesta nacional de ingresos, íbamos a tener una reducción, creo yo, y como lo decía también Gerardo Esquivel, de reducción en la pobreza. Todavía no salen los resultados y ahora que salen los resultados pues podemos ver que esto ha sucedido porque tiene que ver no solamente con el aumento al salario mínimo, con los programas sociales, con las remesas evidentemente, pero también con la disminución de la pobreza laboral y ahora si quieres hablamos un poco de eso. Eso es una buena noticia porque además para la gente que nos escucha, la importancia de esta encuesta tiene que ver con la creación de las políticas públicas que a partir de esto se van a ir generando para que no exista desigualdad, inequidad en estos sectores que mencionaba la nota y también para caminar hacia un desarrollo sustentable y el proyecto que tiene el presidente de gobierno del 2018 al 2024. Para esto sirven estas encuestas. Yo rescato estas 3 cosas. Primero, que la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres disminuyó 21%, de 21% a 15% entre el 2016 y el 2022, que los más pobres ganan 20.4% más que en el 2016 y que los ingresos de los más ricos decrecieron un 13.2% durante este mismo periodo. Creo que son buenas noticias en general, pero no todo es color de rosa, como también decía la nota, y muy desafortunadamente, bueno, afortunadamente con estas cifras que tenemos y que son agregados distintos, podemos saber cuánto gana la gente más joven, o sea, de los 18 a los 24, la diferencia entre géneros, incluso la diferencia entre cuántos hijos tienen las mujeres y cómo va eso reflejándose en su ingreso mensual. Y de hecho, este informe habla sobre un ingreso trimestral, que también es un agregado interesante porque pues la gente no nada más gana, digamos, la gente que trabaja en informalidad, que es el 60% del país, pues no gana por quincena y no gana cierta cantidad de dinero la misma al mes, entonces también tiene un ingreso por trimestre. Variable. Y eso es importante y eso es variable. Y me llama la atención que un hombre gana 10,204 pesos más que una mujer y 13% es la diferencia de 13% del 2022 del 2020 al 2022. Sabemos que es una brecha que existe, pero siempre es terrible verla en números y ver cómo hay sectores que avanzan y que van saliendo de la pobreza, pero que las mujeres siguen estando rezagadas. Parte de la interpretación del INEGI, que es lo que decía, era que afortunadamente con estas cifras, si bien son positivas y creo que favorecen a la narrativa del presidente que llegó diciendo primero los pobres y hemos visto que hasta ahora ha sido así, sirve para hacer política pública y hacer lo propio para los organismos a los que les corresponde hacer eso. No, a ver, yo estoy de acuerdo, creo que hay que celebrar estos datos. Luis, voy contigo. De entrada, también el reconocimiento al INEGI que tiene la capacidad y todavía pues lleva a cabo este tipo de encuestas con la complejidad que tienen, que ahí también hay un tema de cómo las personas en los deciles más altos, es decir, quienes ganan más, también hay un subregistro ahí que se ha documentado de a la hora que son cuestionadas sobre cuánto ganan, pues dicen menos de lo que realmente ganan, entonces también ahí hay que tener cuidado con las cifras porque pues estaríamos hablando de que quizá pues están ganando más de lo que el INEGI realmente está reportando. No es culpa del INEGI, sino bueno, ahí hay diferentes variables que observar. Sin embargo, en el tema que ahorita decía Estefanía, de si realmente, efectivamente yo coincido, estos datos sirven para ver en dónde tiene que estar la política pública. Hay el Instituto, ahorita les digo, contra la desigualdad, que dice, y Gatitos contra la desigualdad, a pesar de que sí hubo una mayor cobertura de programas sociales, están destinados a los más ricos. O sea, los más ricos ganaron el triple de lo que los hogares más pobres respecto a los programas sociales. Entonces, creo que ahí también el diagnóstico está en cómo reubicar el que las personas que más necesitan, pues más ganen estos programas sociales. Justo sobre ese punto quería concentrar atención, Mariana, y sobre lo que decías del subregistro de las personas que más ganan en este país. A pesar de ese subregistro, se reporta ese último dato que acabas de dar, que las personas más ricas en este país, es decir, el decil más rico, déjame explicarlo para que las personas que nos ven como lo entiendan muy bien. Imagínate que divides al país de 130 millones de personas en 10 segmentos, de 13 millones cada uno. Las 13 millones de personas que menos ganan en este país ganan en promedio mensualmente alrededor de 4,400 pesos.
el promedio de las 13 millones de personas que más ganan en este país ganan en promedio 66,000 pesos mensuales. Ese grupo, si los vas dividiendo así, reciben recursos del Estado. ¿Qué tantos recursos reciben del Estado? En 2018 y en años anteriores, los 3 deciles que menos ganan en este país, es decir, ahorita serían alrededor de 40 millones de personas, recibían casi el 50% de las transferencias del Estado. Hoy ese número ha bajado y es casi 30%. El decil más bajo, es decir, las 13 millones de personas más pobres en este país, en 2018 recibían, si no mal recuerdo el dato que justamente lo sacó el Instituto de Estudios contra la Desigualdad, recibía alrededor de 23%. En el año pasado recibieron solo 9% del total de transferencias. ¿Qué significa esto? Significa que la política social, es decir, los recursos que tiene el Estado para redistribuir y combatir la pobreza y la desigualdad, no están llegando ya a quienes más lo necesitan, sino que están redistribuidos entre todos los deciles. Un ejemplo es que en promedio un hogar de esas 13 millones de personas reciben alrededor de 224 pesos mensuales contra casi 800 que reciben el decil más rico, ¿no? Esos son los datos que resultan abrumadores pensando en los cambios que haya tenido la política social. Yo sí rescato también el dato agregado de la encuesta, y es que los hogares en promedio en el país crecieron en sus ingresos 11%. A pesar de las variables de inflación, a pesar de muchas cosas, el ingreso promedio en el país creció. Y creo que eso tenemos que reconocerlo. Pero también es importante reconocer que la política social en el país no está concentrada en quien más lo necesita y es indispensable hacer esos ajustes para garantizar el combate a la desigualdad en este país. Así es. Carlos, ¿qué reaccionas a esto que me parece fundamental cuando hablamos de la desigualdad de nuestro país y también la distribución geográfica, el que algunos estados concentren pues la mayor parte de los ingresos y el sur todavía se siga registrando el menor, estados como Chiapas, Guerrero, pues los estados con menos ingresos? En términos de narrativa política hay dos reacciones en la República de Twitter, ¿no? La primera, ultra optimista en términos del avance, claro, y la otra en términos ultra pesimistas, ¿no? Yo creo que nos deja un sabor agridulce el resultado de la encuesta. En primer lugar, porque hay que reconocer evidentemente el aumento de los ingresos de los hogares mexicanos a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de la crisis inflacionaria en el mundo, a pesar del aumento del precio de los combustibles a nivel mundial, que México es uno de los países que mejor lo ha manejado, se han aumentado los ingresos. En términos de los deciles más bajos, yo veo que es una oportunidad irrepetible para repensar la forma de la transferencia. Es decir, hay varios factores que influyen. Desde luego, en primer lugar, creo que la universalización para la pensión de personas adultas mayores hace que los deciles medios hacia arriba incrementen los ingresos porque es una pensión universal. La universalización del programa de becas Benito Juárez, por ejemplo, también hace que esto crezca en los deciles medios hacia arriba porque son todos los jóvenes de preparatoria, de bachillerato que reciben estas transferencias. Jóvenes Construyendo el Futuro, que es uno de los programas, si bien con menor cobertura, pero sí con mayor cantidad de transferencia de recursos, hace también que los deciles medios, es decir, quienes egresaron de la preparatoria y tienen además el capital cultural para acceder a los requisitos de inclusión al programa, pues hayan aumentado sus recursos. ¿A qué voy con esto? Tiene que pensarse que yo creo que fue un acierto del gobierno disminuir el gasto de operación en la transferencia en las transferencias monetarias, que dejaran de ser condicionadas, porque eso implicaba un gasto mucho más grande en términos de la operatividad de los propios programas. En segundo lugar, creo que hay una deuda pendiente que va avanzando, no se avanzó al ritmo que se esperaba, que es la instalación de los bancos del bienestar en los municipios más alejados del país para que las remesas y las transferencias monetarias pudieran llegar en términos inmediatos. Creo que se va avanzando bien, eso no se va a resolver evidentemente en un sexenio. Y lo último, que yo creo que también es un avance sustancial, es que se pone sobre la mesa ya la necesidad de una reforma fiscal progresiva que plantee, porque además el país ha tenido equilibrios financieros, ha tenido disciplina fiscal. Esto no lo digo yo por ser de la 4T, incluso los organismos más neoliberales reconocen la disciplina fiscal del país.
Y eso implica ahora dar el segundo paso, ¿no? Lo primero era no gastar de más, tener disciplina fiscal, austeridad. austeridad. Cuando empezó el gobierno y tenían la mayoría. Pues es que yo creo que no se puede hacer todo al mismo tiempo, porque si no, sí se crea un desajuste muy grande. A lo que voy es, se tiene que plantear una reforma de esas características para poder penetrar territorialmente en los deciles que son más complicados en términos de accesibilidad geográfica. Lo que está dejando este gobierno es la estructura y la capacidad de distribución para que el próximo sexenio esto se pueda mejorar. Y ya para terminar, también es de resaltar que como nunca antes en la historia de este país creció el gasto social como creció en el gobierno de la 4T. A ver, Adriana, ¿tú cómo lo ves? Ingreso universal, básico universal, indispensable, ojalá podamos transitar hacia eso. Y desde luego, pues la tan necesaria reforma fiscal, pero pues eso no da votos. Entonces, en este ambiente, el preelectoral o electoral, yo creo que eso no sé si va a estar sobre la mesa. No da votos, pero llegaron con 30 millones y con la Cámara de Diputados completamente de ellos, con una mayoría realmente anticonstitucional, donde pasaron muchas cosas mal hechas porque la Suprema Corte todas las regresó, pero yo creo que, o sea, se celebran hasta cierta forma las cifras. A mí no me gusta decir celebrar porque creo que son logros, pero no los logros que esperábamos, ¿no? Yo no voy a poner que decir que horrible esto, no, pero creo que pues cualquier gobierno cuando entre en poder tiene que avanzar. Avanzamos, ¿no? Excepto el de Peña Nieto. Bueno, avanzamos, no lo que necesitábamos, pero pues sí vamos a... No, pero bueno, hay que saber dónde venimos. Decía ella que todos avanzaban. Hay unos que no lo hacen, como el de Peña Nieto. Bueno, en cuanto a los temas de programas sociales, a mí lo que me llama mucho la atención a veces cuando nada más nos ponemos en números en cuanto a temas, por ejemplo, el INEGI, es que no hay una evaluación real de estos programas sociales. Sí se pusieron en la Constitución a partir de las reformas dadas por las iniciativas en la legislatura pasada. Sin embargo, pues no tenemos tampoco muy claro la evolución de estos programas más allá de las cifras que hoy nos dicen, ¿no? Esta evaluación pues nos dice que, por ejemplo, las mujeres, las personas con discapacidad no están recibiendo los apoyos que necesitan y tampoco hay una reflexión y un cambio dentro de estos apoyos. Nos dices lo de los bancos del bienestar y sí, es algo que necesariamente ya se debió de haber visto desde hace años, desde que se puso, y las remesas a mí siento que es un tema bien fuerte porque este gobierno las ha exaltado muchísimo cuando tenemos una política migratoria que realmente deja mucho que desear, donde mucha parte de los mexicanos que se encuentran radicando en Estados Unidos y mandan estas remesas no están en esta legalidad, como así la llaman, aunque yo no sé muy... Eso no se puede no le contar como corresponde un logro de gobierno, no es. Pero de un logro todos modos es exaltarlo cuando no tienes una política de migración correcta. Entonces a mí esto, porque siempre es la que saca el presidente cuando se habla de estos ingresos que han subido y creo que no va claro como los claroscuros de estos números, ¿no? Sí podemos hablar de que se subió o bajó, pero creo que en temas sociales la transversalidad de todas las cosas que atraviesan, por ejemplo, el tema de que las mujeres no estén recibiendo igual que los hombres, no nada más es un tema de programa social, sino de toda la política pública que hay alrededor de esto y que pues no va a orientar a las mujeres. A partir de estos análisis. No, porque al final del día hay muchísimas cosas que no está haciendo el gobierno. Vamos ya casi en el último año, tenemos pre-campañas y no ha habido los cambios que necesitábamos. Y pues ahorita si van a sacar el gobierno más feminista de la historia, pues no es. Y las cifras también te lo dicen. También incluye el sector privado, o sea, la brecha salarial de género es algo que engloba no solamente al gobierno, sino a toda la esfera privada. Incluso también lo vemos en el sector informal, que realmente gran parte de las mujeres trabajan en la informalidad, ni siquiera tienen acceso, o sea, ya más allá de ganar, igual que los hombres, también a los servicios que tienen acceso y demás. Creo que es un tema que desde luego tenemos que poner pues sobre la mesa. Veloz, tenemos 30 segundos. Sí, bueno, yo solo quería resaltar que a partir de esto, pues obviamente se crean estos mecanismos para intentar avanzar en estas agendas, pero también que creo que parte de la narrativa había sido, y como tú mencionabas, que la gente podía mentir cuando se le preguntaba cuánto era su ingreso, pero decía el director de encuestas sociodemográficas que se tardaban 7 días en cada hogar para intentar analizar cuál era su ingreso. Entonces creo que no es tan preciso que la gente pueda mentir porque no le preguntan rápido ya, sino que hacen un estudio bastante profundo respecto a los ingresos. Y la otra es que el 60% de estos ingresos donde han aumentado en los hogares son del trabajo, son del salario que han recibido. Lo que nos queda con una lección y es, si tú
caminas hacia el modificar la legislación, como fue en el aumento del salario mínimo, puedes tener un resultado favorable como esto. No nada más son los programas sociales, no es la política social simplemente, pero sí avanzas en otorgar mayores derechos a las personas, sobre todo a la clase trabajadora, vas a tener resultados favorables, porque esto tiene que ver con el salario principalmente. De hecho, la sección de remesas es 13% del ingreso de las personas. Sí han aumentado las remesas, pero no juegan un porque papel. Los mexicanos connacionales allá están mandándolas por buenas personas, pero no juegan un papel importante en la encuesta, y creo que parte de la narrativa, y ella lo mencionaba. No es gobierno ni de este ni de ninguno. No, pero a ver, pero es que no estamos hablando de logros. O sea, a ver, yo quiero dejar claro esto, no estamos hablando de logros, estamos hablando sobre lo que dice la encuesta. Y la encuesta divide el ingreso de las personas en 4 partes: el salario, los programas sociales, las remesas y el dinero que puedan conseguir haciendo otras cosas. De esto quiero dejar claro que las remesas no ocupan ni siquiera un 20% de este ingreso. Por lo tanto, nadie está diciendo que sea un logro del gobierno. Lo que sí es un logro es el aumento del salario mínimo y las garantías de derechos laborales. Ok, bueno, vamos a seguir analizando estos datos, y nuevamente digo que bueno que tenemos estos datos, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Vamos directamente con el último tema. A ver, Luis, tenemos 30 segundos. Ya no voy a ir al corte, pero por favor te pido brevedad, nomás porque se puso muy bueno el debate. Solamente que las personas también sepan que no necesariamente esta encuesta está midiendo pobreza. Vamos a esperar a los resultados de Coneval. En 2020 publicaron que 70 millones de personas estaban en ingresos por debajo de la línea de la pobreza y 22 millones por debajo de la línea de pobreza extrema. Vamos a ver cómo cambian estos datos dado el crecimiento de población y dado estos datos que presenta la ENIJ ahora. Así es, así lo haremos. Y ahora sí, entremos al último bloque. El presidente López Obrador aseguró este martes que no va a interferir en el proceso de selección de la próxima persona rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde Palacio Nacional dijo que le gustaría que la UNAM se reformara, pero que el proceso de transformación de la universidad lo tienen que lograr estudiantes, docentes e investigadores. Agregó que lo importante es que ya no decida Narro. El exrector José Ramón Narro desempeñó su cargo de 2007 a 2015. Desde que inició su administración, el mandatario federal ha acusado a la máxima casa de estudios de defender proyectos neoliberales y ha asegurado que las facultades se han llenado de conservadores. En noviembre próximo concluye el segundo periodo de rectoría de Enrique Graue, quien fue reelegido en 2019 y ocupa el cargo desde 2015. Desde ese año, académicos y académicas y estudiantes han exigido que el proceso de renovación de la rectoría sea abierto y transparente, y lo han calificado de antidemocrático, pues no permite a la comunidad participar en la selección. En 2019, una federación de comités de estudiantes de la institución exigió una reforma universitaria para que se disuelva el órgano que elige al rector. En marzo pasado se filtró la iniciativa de un diputado de Morena que proponía reformar la ley orgánica de la UNAM para que estudiantes elijan a la persona rectora por votación. Esta iniciativa no fue publicada en la Gaceta de la Cámara Baja. Graue señaló en mayo pasado que veía con preocupación los intentos que calificó como injerencistas de modificar las reglas de las universidades autónomas. La ley orgánica de la UNAM estipula que la Junta de Gobierno de la institución designará a la nueva persona rectora, y aunque no establece fechas, en años previos se ha emitido la convocatoria 2 meses antes de la conclusión del mandato. Último bloque. Adriana, empiezo contigo. Lo que está sucediendo en la UNAM me parecía muy importante abordarlo. Se trata de la máxima casa de estudios de nuestro país y estamos viendo pues esta crítica por parte del presidente López Obrador, pero también hay que decirlo, la UNAM trae sus propios problemas internos desde el estudiantado, desde la academia. ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo antes de la renovación de la rectoría? Pues realmente se agradece. Yo creo que no haya interferencia del presidente. Creo que no es algo como que innecesario, como decir no me voy a reelegir, porque él no debería de interferir en este proceso. Sin embargo, tomando lo que pasó en el 2019, yo sí soy estudiante, bueno, exalumna de la UNAM, pues tuvieron unas elecciones en las cuales pues sí hubo en disputa muchos grupos de Morena. Estuvo también la cosa de que, por ejemplo, John Ackerman, que en ese momento sí traía mucha fuerza, que quería ser rector. Estuvo también Angélica Cuellar, que también pertenecía a un grupo cercano a Claudia Sheinbaum, y entonces hubo mucho pleito por esto. Creo que una de las cosas que tiene que ver con la UNAM es pues la parte política, que podría haber con algunos liderazgos en cuanto
afinidades políticas, pero también viene con mucha de la estructura que hay dentro de la UNAM y que le corresponde a la UNAM, o sea, de sus gremios, ¿no? Hasta ahorita ha habido puros doctores. Por ejemplo, a mí me gustaría ver a lo mejor un rector de ciencias políticas, un rector de la facultad, una rectora de la Facultad de Ciencias, no necesariamente de la parte de medicina. Estaría muy interesante que viéramos, por ejemplo, este cambio, más allá de la parte de creer que Morena, el PRI, el PAN pueden interferir en la UNAM. Y pues el presidente yo creo que debería estarse preocupando por las universidades Benito Juárez, ¿no? Porque esas fueron las que nos dijeron que iban a ser la alternativa a la UNAM, porque también el proyecto de gobierno era descentralizar la educación y que no fuera la Universidad Nacional Autónoma la única que brindara esta educación gratuita, pública y gratuita, sino que también se iban a respaldar mucho en estas universidades, que yo hasta el momento no veo cuáles son los grandes logros. Tenemos, por ejemplo, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que salió, por ejemplo, una investigación ahorita de pájaro animal político, en el cual, pues, por ejemplo, comparan estas partes de la beca que se les da, pero pues también el incremento de homicidios y de parte de violencia en los jóvenes. Entonces, más allá de que se mete en el proceso interno, que también falta mucho, estamos todavía en julio, o sea, ahorita todavía ni siquiera tenemos claro quiénes podrían ser y quiénes suenan dentro de las facultades para participar en este proceso de rector. Creo que debería de estar preocupado más en las universidades Benito Juárez, que nos den resultados, porque hasta el momento yo no he visto nada que nos diga genuinamente van bien. A ver, Carlos, ¿cómo ves tú lo que está sucediendo en la UNAM? El posicionamiento no solo de ahorita, sino desde hace mucho tiempo del presidente López Obrador. Pues la ha criticado mucho, le ha dicho que hay muchos conservadores, incluso ya casi hasta neoliberales dentro de esta institución. ¿Cómo lo ves tú y cómo se debería de manejar? También hemos hablado mucho de la UNAM con el tema, desde luego, de la ministra Yasmín Esquivel. Sí. Ha estado en la conversación últimamente. Mucho. Creo y qué que, bueno. Sí, también. Yo seccionaría dos problemas. Uno, el que tiene que ver con la propia UNAM, pero dos, la que tiene que ver en general con las universidades autónomas. Durante muchísimos años, dado que son autónomas y se ponen sus propias reglas, ha habido no intentos, en muchos casos logros de grupos de poder que se apoderan de las universidades para hacer cuotas de ingresos, de manejo de los recursos. La mayoría tienen grandes problemas económicos y creo que si se habla de democracia sería bueno plantear una alternativa en donde toda la comunidad en su conjunto pudiera participar de la elección de sus autoridades. Particularmente pues en las universidades autónomas estatales, que hay estudios que marcan que el 80% están en terribles crisis financieras por malos manejos del dinero. Y ha habido intentos de los gobiernos por órganos internos de control, por mecanismos de fiscalización del recurso que reciben, y la autonomía ha servido para parar esos intentos de fiscalización y administración correcta de los recursos. En términos de la UNAM, yo creo que el presidente pues tiene autoridad moral para opinar sobre la UNAM porque es exalumno, ¿no? Y durante el proceso neoliberal, o durante el proceso de profundización del neoliberalismo, ninguna de las instituciones... Bueno, eso es discutible. Mira, que yo me he tardado, pero se tardó el triple. Pero también ya puede, bueno, en fin, adelante. A lo que ya, para terminar estudiar hasta... y no trabajar es un privilegio. Sí, claro. Por favor. Bueno, a lo que voy es que tiene autoridad moral pues para opinar sobre el proceso, pero las universidades públicas y las universidades autónomas, como cualquier elemento de la sociedad, no ha sido ajeno también a las dinámicas políticas y a las coyunturas del país. Es lógico que haya pues perspectivas que tengan que ver con una ideología política, no necesariamente partidista, porque los que pertenecen a los partidos son las personas. Entonces yo te diría que Claudia Sheinbaum y John Ackerman, antes de ser Morena, estaban en la UNAM, porque Morena tiene relativamente poco tiempo de vida y podríamos rastrear el activismo de Claudia, por ejemplo, en la UNAM pues a principios de los años 90, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no lo dejaría en un dejo partidista, pero sí creo que es una confrontación de ideologías que tiene que encontrar una salida democrática en donde los alumnos, los profesores, docentes, el personal administrativo puedan decidir sobre su propio destino. Y lo que sí es incuestionable, Luis, es precisamente esta exigencia por una gran parte del estudiantado, que incluso se han ido a paro por tantas controversias que ha habido a nivel la Universidad Nacional Autónoma de México y todas las facultades que engloban, no solamente, desde luego, Ciudad Universitaria, por parte de exigencias no solamente de la renovación del rector y del método para seleccionar a quien va a dirigir esta universidad, sino incluso por violencia sexual, por acoso, por temas también de conflictos entre profesorado. Es decir, hay muchos temas que sí están adentro de la UNAM, derechos laborales, dice Veloz, que creo que deberíamos también de estar hablando.
Estoy completamente de acuerdo con esto, Mariana. Sí creo que en términos democráticos, pensando en instituciones tan grandes para decidir a sus propias autoridades, sí es importante que se modifiquen los estatutos, que se modifique la misma regulación. Sin embargo, también es muy importante entender los tiempos en los que estos se modifican y la libertad, la autonomía y la independencia de la propia comunidad para modificar digamos, su propia regulación interna. Si lo haces unos meses o unas semanas antes del proceso de designación de un nuevo rector, claramente que genera suspicacia y claramente que puede abrir las puertas para la injerencia de terceros actores fuera de esa comunidad académica y fuera de esa comunidad estudiantil. Entonces, reconociendo la necesidad de democratizar esos procesos, creo que tiene que venir una discusión, sin duda, por el próximo rector o la próxima rectora para modificar esas condiciones y esa estructura interna de selección de sus propias autoridades. No creo que sea el momento pensando que en noviembre cambia. Ahora, sobre el título del segmento, pensando en esta injerencia del titular del Ejecutivo, creo que Andrés Manuel lo hace desde las propias mañaneras de manera voluntaria o involuntaria, pero simplemente al mencionar el tema va marcando pautas sobre por dónde puede darse o influir en la decisión. Un punto muy importante está en las candidaturas que van a estar o que son potentes para la rectoría. Y sí, ya mencionaron algunos, pero hay perfiles que son muy cercanos a Morena o a la Cuarta Transformación o al movimiento en el que ha estado, ¿no? Rosaura Ruiz es uno de los perfiles que más suena, el mismo John Ackerman, y creo que la comunidad, o al menos la Junta, la comunidad y eventualmente la Junta, sí tienen que tener la suficiente fortaleza para poder garantizar la pluralidad de las candidaturas que existan y eventualmente la decisión sobre quién termine como rector. Hay otros perfiles muy interesantes también, como Raúl Contreras, como Leonardo Lomelí, el secretario general. En fin, creo que será un proceso interesante. Estefanía, para cerrar el bloque, yo creo que es de las veces más adelantadas en las que se está poniendo sobre la mesa esto, desde luego, porque el presidente tiene un efecto social muy importante y desde la tribuna de la mañanera al hablar de este tema, porque normalmente cuando se habla de la elección dentro de la rectoría de la UNAM, pues es casi hasta noviembre, octubre, septiembre, cuando empiezan un poco a circular perfiles, pero no desde el verano. Claro, yo diría tres cosas. La primera es que creo que militar es un derecho. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía Luis. La izquierda tiene una lucha de construir partidos y movimientos y claramente de estos perfiles que están en la academia y que están en la UNAM, pues tienen sus afinidades con la izquierda, como lo hace el mismo presidente, que tiene 20 años en la lucha. Justo antecede la lucha de izquierda que el partido que gobierna hoy, y creo que eso es importante y eso le daría incluso más pluralidad, aceptar a un perfil que milita y que abiertamente sabes dónde están sus filias y sus fobias. Creo que eso es importante. La segunda es que cuando el presidente habla de esto, uno viene de preguntas que le van haciendo y dos, creo que es para blindarse, porque quienes han creado la narrativa de que él es el que está intentando incidir en el proceso de la UNAM ha sido la misma oposición, y de hecho vamos a recordar que ha regresado, y lo que ha cambiado, respondiendo a tu pregunta respecto a que se ha adelantado el proceso, es que ha regresado a la UNAM un grupo que estaba en el INE y que controla el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que forma parte de este espacio en el que toman decisiones en la mesa directiva de la UNAM. Tan es así que voy a poner el caso de Ciro Murayama, que regresó a la UNAM a ocupar su plaza y al día siguiente dijo: me voy a tomar un año sabático con todo y sueldo. Estas son las cosas que creo que van marcando una desigualdad dentro del proceso de la UNAM, que hace que el estudiantado esté enojado y otros sectores, y que en estos últimos años hemos escuchado cosas escandalosas como la falta de pago de salarios, el acoso sexual, el encubrimiento de personajes bastante siniestros. Todo esto mancha el proceso, y yo creo que lo único que tendríamos que estar abogando aquí, por lo único que tendríamos que estar abogando es porque se respete la voluntad del estudiantado, que es la gente que tendría que decidir. Así es, pues vamos a ver qué pasa los próximos meses con la UNAM. Por lo pronto vamos con la paparrucha de hoy. ¿Te ofrecieron trabajo por WhatsApp en los últimos días? Ojo, porque puede tratarse de una estafa. Desde mayo pasado, personas usuarias han denunciado que les llegan mensajes por WhatsApp en los que supuestos trabajadores de YouTube les ofrecen dinero a cambio de seguir cuentas y darle me gusta a videos en esta plataforma. Para ello, comparten el enlace de un canal real en YouTube, piden seguirlo y enviar una captura de pantalla para verificar que lo hayan hecho.
Por cada like o follow, ofertan hasta 60 pesos y para recibir el depósito solicitan los datos bancarios de las personas. En muchas ocasiones el pago sí se realiza, pero inmediatamente después exigen a las personas entrar a un grupo de Telegram en el que les solicitan pagos por transferencia con la promesa de que van a recibir a cambio hasta 10 veces más de lo que han dado. Este tipo de fraude ya se había registrado en otros países como Perú y Bolivia también desde mayo pasado. Aquí en México se ha reportado en la capital del país, el Estado de México, y la semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo advirtió que también en esta entidad. La dependencia recomendó evitar proporcionar datos de cuentas bancarias y no realizar ningún depósito. Para no caer en estafas, WhatsApp aconseja no responder a los mensajes, bloquear el número y reportarlo ahí mismo a través de la pestaña de información de contacto que está dentro del chat con este número. Cuida tu información personal y recuerda que cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente se trate de un engaño. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a las y los panelistas. Luis en la distancia, un abrazo hasta allá. Gracias Estefanía, Adriana, Carlos, bienvenidos siempre. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Muy buenas noches.